Buenas tardes a todos los presentes. ¿Se ve la diapositiva? Sí, todo ok. En esta instancia comenzamos el segundo webinar que vamos a hablar de neuroma de Morton, evaluación y demostración ecográfica. Estos son los temas que vamos a tocar en la presentación, todos los tópicos. Vamos a comenzar con una pequeña definición y generalidades de la patología. El neuroma de Morton es una patología que afecta al pie, a los nervios interdigitales. Es una neuropatía degenerativa de un nervio y no es una verdadera neoplasia porque como tiene el término OMA, uno piensa que puede ser un tumor, pero en estricto rigor es una masa fibrótica. Se puede encontrar en todos los espacios intermetatarsianos, ya sea primero, segundo, pero es más frecuente en el tercero y en el cuarto espacio intermetatarsiano. Hay un dolor agudo en la base del espacio interdigital que se irradia hacia los dedos como consecuencia de traumatismos locales repetitivos. Dentro de las causas y la etiopatogenia, actualmente se barajan cuatro teorías. La primera de ellas es la isquémica, que tiene relación con el flujo sanguíneo, donde hay una disminución del flujo sanguíneo, ya sea por ateromatosis, por oclusión, por trombosis, por recanalización parcial, y todo esto sería previo a la creación del neuroma. Otra teoría es la teoría del atrapamiento, que tiene relación con el ligamento intermetatarsiano profundo, que genera como un atrapamiento, valga la redundancia, del paquete vasculonervioso y posteriormente se generaría el neuroma de Morton. Otra teoría es la bursitis intermetatarsiana, porque la bursa está también en estricta relación con el paquete vasculonervioso y cuando se genera la bursa hay compresión de estructura, inflamación y se generaría el neuroma de Morton. Y finalmente la teoría del traumatismo crónico, que es la más aceptada actualmente, que tiene relación con microtraumatismo repetitivo en la zona. Ahora, ¿por qué el tercer espacio intermetatarsiano es más frecuente? Hay razones anatómicas. El primero de estas razones es que este nervio interdigital de este espacio es más grueso. Acá podemos ver la configuración ósea del pie con la anatomía de los nervios plantares. Aquí podemos ver, por ejemplo, el A, que sería el nervio tibial distal, da una pequeña rama calcánea, después hacia distal se divide en una rama medial y otra lateral, y hacia más distal se divide hacia los nervios digitales. Y si nos fijamos en el tercer espacio intermetatarsiano, está creado por una rama medial y una lateral. En consecuencia, es más ancho este nervio. Otra de las causas es, es que el nervio se encuentra localizado más cerca de la tercera cabeza del metacarpiano, por lo tanto es más vulnerable a algún traumatismo, algún roce. También en este sector hay mayor movilidad, lo que puede dar algún pinzamiento en el sector y también hay menor distancia en este sector que sería entre la cabeza del tercero y el cuarto. Por ejemplo, aquí hay un corte transversal, una imagen panorámica de las cabezas de los metatarsianos, que serían esta imagen hiperecogénica con sombra posterior. Nos fijamos entre el primero y el segundo, hay un espacio bastante amplio, sin embargo en el tercero y en el cuarto ya está más disminuido este espacio. Dentro de los factores de riesgo para que esta enfermedad perdón, el principal es el calzado muy ajustado, tacón alto, calzado estrecho y actividades de alto impacto, por ejemplo, correr, trotar, algún deporte que requiere calzado ajustado, por ejemplo, esquí. Las deformidades en el pie también pueden contribuir a que se desarrolle esta patología y es más común en mujeres de mediana edad. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Es un dolor, principalmente un dolor agudo en la planta, que puede ser en cualquier sector de la planta a nivel de la cabeza de los metatarsianos, pero es más frecuente en el tercer espacio. Puede haber parestesia, sensación eléctrica, hormigueo, se puede irradiar hacia el dorso también. En general, el paciente cuando es muy severo trata de sacarse el calzado para generar alivio, una descompresión de la zona. ¿Cuáles son los signos ecográficos de esta patología? Vemos en la eco un nódulo sólido, fusiforme hipocogénico de ecoestructura heterogénea
y bordes lobulados. En el eje corto, es decir, en transversal, se ve un nódulo redondeado, hipocogénico, rodeado de tejido hiperecogénico. Y para aumentar la seguridad diagnóstica se debe demostrar la continuidad con el neuroma con el nervio interdigital, es decir, no es una imagen aislada, está conectada con la estructura adyacente. Y si hay una coexistencia con bursity, es muy importante la compresión para no medirlo, digamos, más grande de lo que es, no sobreestimar. Para un contexto anatómico, este es un corte transversal del espacio intermetatarsiano que tiene un componente dorsal y uno plantar. Esto a su vez se divide por el ligamento intermetatarsiano dorsal. En el compartimiento dorsal tenemos las cabezas de los metatarsianos, tenemos los nervios, el tendón interóseo y también tenemos la bursa sinovial intermetatarsiana. Y por el compartimiento plantar tenemos el paquete básculo nervioso, el ligamento intermetatarsiano inferior y los tendones flexores. Acá tenemos imágenes de ecografía de cómo se ve el neuroma. Estas son imágenes del libro Martinoli, donde podemos visualizar el neuroma, una imagen hipocogénica, sólida, que en este caso coexiste con una bursa intermetatarsiana que está representado por asterisco. En este caso está conectado con el nervio interdigital adyacente, que da una mayor seguridad diagnóstica. En la imagen de abajo es el mismo neuroma que se realiza una compresión para desplazar la bursa y así medir los márgenes netos del neuroma. En la otra imágenes, que es del ultrasound case, podemos visualizar también otro aspecto ecográfico del neuroma, que sería en este sector. El lado contralateral está normal. Acá vemos otro aspecto de neuroma que coexiste con la bursa, con una bursitis intermetatarsiana. Más imágenes, esta es muy prominente, hipocogénica sólida, en transversal y en longitudinal aquí se ve la conexión con el nervio interdigital adyacente. Acá otra imagen, y aquí tenemos las cabezas de los metatarsianos en transversal, tenemos esta imagen hipocogénica donde se midió y está en reposo. Este es el posicionamiento del paciente, está en decúbito supino, el operador, perdón, pone el transductor en la parte plantar y con la mano que no tiene el transductor realiza compresión de los metatarsianos, que es una maniobra que se llama de Mulder, que posteriormente la vamos a visualizar. Y al realizar esta maniobra podemos ver que protruye una imagen sólida y se puede objetivar de mejor manera, es decir, medirlo mejor los bordes. Este es un video de la demostración de la maniobra de Mulder y del aspecto ecográfico del neuroma. Si nos fijamos aquí, tenemos las cabezas de los metatarsianos, segundo, tercero, cuarto. Por lo tanto, aquí el tercer espacio, se comprimen las cabezas y vemos esta imagen hipocogénica sólida que protruye hacia la superficial, consecuencia de la maniobra. Y en el mundo de digamos, todo el espectro de las maniobras que nosotros tenemos como operador son tres. Podemos ocupar la maniobra de compresión con el abordaje dorsal, plantar o maniobra de Mulder. Ahora, el libro Martinoli indica que el abordaje dorsal se recomienda porque la piel dorsal es más fina, por lo tanto habría menor atenuación del haz de ultrasonido. ¿Cómo se realiza esta maniobra? Se coloca el transductor en el aspecto dorsal del pie, paralelo al eje del metatarsiano. Con la mano que no tiene el transductor se hace una presión simultánea desde plantar hacia dorsal con el objetivo de ver alguna subluxación del neuroma, alguna protrusión de contenido, imagen sólida, perdón. La otra maniobra es la compresión con el abordaje plantar, donde el operador ocupa el transductor por plantar y con la mano que no tiene el transductor hace una presión desde dorsal hacia plantar con el mismo objetivo para ver si hay alguna imagen sólida, hipocogénica entre las cabezas de los metatarsianos. Y finalmente tenemos la maniobra de Mulder, que acá el operador comprime todas las cabezas de los metatarsianos para ver si hay algún neuroma, alguna subluxación, y con esta maniobra, si es que hay neuroma, se puede sentir un chasquido palpable.
Este es un microclip, un mini video de cómo se vería la maniobra con el abordaje plantar. Aquí con el pulgar haciendo presión y la movilización de la cabeza en los metatarsianos. Acá vemos otro video donde vemos la misma maniobra pero con el abordaje dorsal, que es muy similar. Y esta es la maniobra de Mulder, donde el operador lo que hace acá es identificar las cabezas de los metatarsianos. Esta es la tercera cabeza, la cuarta, y ese sería el tercer espacio. Y lo que va a hacer ahora es comprimir las cabezas con la mano que no tiene el transductor. Entonces acá protruyó grasa porque este es un paciente sano, pero en el fondo este es el movimiento de la maniobra que se debe hacer para demostrar el neuroma, con la maniobra de Mulder. Dentro de los diagnósticos diferenciales podemos tener las bursitis plantares, las bursitis intermetatarsianas, las bursitis interdigitales, las fracturas por sobrecarga del segundo cuello del metatarsiano o de la base del cuarto o del quinto. Y también podemos tener alus valus, dedo en garra, dedo en martillo. Este es el aspecto ecográfico de la bursa, si se fijan es muy similar a un neuroma, pero para poder diferenciarlo tenemos que hacer compresión y la bursa se va a desplazar. Y también otra diferencia es que el neuroma tiene una conexión con el nervio interdigital que está adyacente. Vamos a revisar algunos papers actualizados de lo que hablan del neuroma. Este es muy interesante, es del año 2020, habla sobre la anatomía, el mecanismo patológico y las imágenes del neuroma, donde las ventajas que habla el paper es que la ecografía está ampliamente disponible y es relativamente económica y permite una correlación en tiempo real con el sitio de dolor. También relata que prácticamente no hay contraindicaciones de la ecografía, tiene una alta sensibilidad y especificidad. También puede hacer con la eco inyecciones, eco guiadas. Dentro de las limitaciones, lo que habla fuertemente es del operador, que el operador debe tener el conocimiento de la anatomía y la maniobra para demostrar esto y que finalmente se informe como un neuroma. Este es otro paper del año 2020 de la Sociedad Americana Ortopédica de Pie y Tobillo, también muy interesante porque aborda esta patología con un universo de pacientes bastante amplio, que fueron 175 por sospecha de neuroma de Morton. Y en este paper se observó una relación significativa entre el dolor neuropático y los hallazgos ecográficos positivos. La ventaja que habla de la eco es que es un estudio dinámico y se dirige hacia el dolor. Y se hizo un seguimiento a 44 pacientes que se sometieron a cirugía y todos ellos fueron confirmados con neuroma de forma quirúrgica. Y dentro de las limitaciones de este paper, habla otra vez de la experiencia del operador, es decir, habla de radiólogos con mucha experiencia, mayor de 5 años. Y solo un subgrupo se sometió a la intervención quirúrgica, porque eran 175. Sin embargo, fueron solamente 44 los que se operaron. Esta es una tabla del paper que me pareció muy interesante y que también confirma que el tercer espacio intermetatarsiano es el más frecuente en esta patología. En este caso específico, el lado izquierdo, el pie izquierdo. Este otro paper, también muy actual, que es de este año, que habla sobre el rol de la ecografía en la patología de tobillo y pie, pero en la embarazada. Entonces, si el paciente tiene un embarazo, no hay que irradiarla, por lo tanto, la ecografía puede ser muy atractiva para indagar lo que es la patología del pie, porque en el embarazo hay aumento de peso y hay edema. El paper dice que es muy eficaz la ecografía para el neuroma, tiene una alta sensibilidad, una alta especificidad y es un estudio dinámico que ayuda a diferenciar el neuroma de otras entidades patológicas.
Acá vemos una imagen en modo B, que acá se cambió el mapa de grises para tener una mejor, digamos, demostración del hallazgo, donde todo esto es el neuroma, y acá está la conexión con el nervio interdigital, que da más seguridad diagnóstica. Esta es una imagen en el otro plano, y esta imagen hiperecogénica con un poco de artefacto de reverberancia es una aguja, porque es un procedimiento ecoguiado. Ahora voy a mostrar un caso clínico de una ecografía de pie que tiene una resonancia magnética también. El mismo paciente se hizo la resonancia. Era un paciente añoso que le dolía mucho la planta del pie. El diagnóstico era metatarsalgia. Era un dolor en el tercer espacio que se irradiaba hacia distal hace 3 semanas aproximadamente. No tenía datos, digamos, mórbido importante o cirugías previas en la zona. Esta es la orden médica de ese caso, donde dice pie derecho of neuroma de Morton. Este es el protocolo del examen. Destacar que tanto la fascia, los tendones flexores, la vena plantar, todo está dentro de lo normal. Solamente nos enfocamos aquí en lo que es la maniobra. Entonces aquí tenemos el primer espacio intermetatarsiano que está en reposo. Generamos la maniobra de Mulder, es decir, comprimimos la cabeza de los metatarsianos y no vemos ninguna alteración evidente. En el segundo espacio también realizamos la misma maniobra, no se ven alteraciones. Sin embargo, en el tercer espacio, aquí está en reposo, no se ven alteraciones. Y cuando comprimimos la cabeza en los metatarsianos, vemos una pequeña protrusión de una imagen hipocogénica sólida heterogénea, que en esta imagen la delimité con una línea discontinua. Se le aplica Doppler potencia donde no se detecta flujo evidente. Más imágenes demostrando el hallazgo. Acá se mide el eje transverso. Acá se mide el eje longitudinal y anteroposterior. Y lo que hice ahora fueron adquirir imágenes secuenciales en el eje corto para tratar de simular un video, porque el ecógrafo no me permitía enviar video. Sin embargo, puede ser una buena técnica para demostrar un hallazgo. Entonces vamos tomando la imagen en transversal, vamos avanzando y acá se puede observar que protruye la imagen sólida. Vamos a revisarlo otra vez. Entonces aquí comenzamos la maniobra, vamos apretando la cabeza de los metatarsianos y protruye la imagen. En ese momento yo recuerdo que sentí como un clip, como que hubo una subluxación en ese sector. ¿Y cómo demostré esto? ¿Cómo lo escribí en la encuesta ECO? Se explora el tercer espacio intermetatarsiano en reposo y con maniobras dinámicas, donde al realizar la compresión a los metatarsianos se observa desplazamiento de la imagen nodular, hipoecogénica, sólida, bordes definidos, sin señal evidente al estudio de Doppler poder. Se correlaciona con el punto máximo de dolor referido por el paciente y signos pueden estar en contexto de neuroma de Morton. Y los restos no tenían alteración. Ahora, el médico radiólogo, ¿cómo lo describe? Describe la fascia conservada, las venas compresibles y posteriormente dice con maniobras dinámicas se observa protrusión en el tercer espacio intermetatarsiano, una lesión sólida, hipoecogénica heterogénea, no vascularizada, compatible con neuroma de Morton. De igual forma, lo que quiere el radiólogo es complementar el estudio con resonancia magnética. Se le hizo un seguimiento a este paciente y el paciente accedió a tomarse la resonancia. Por lo tanto, vamos a ver algunas adquisiciones de resonancia. Este es un corte coronal, secuencia T2, turboespineco, donde en la imagen inferior podemos ver una imagen hipointensa, bordes definidos, que se correlaciona con el neuroma en el tercer espacio. Acá vemos la planificación de otro corte coronal sagital, un T2. En este corte vemos que no alcanza a tomar el neuroma, sin embargo, aquí si lo toma debería estar aquí, en este sector.
Acá también vemos otra secuencia, un STIR, un corte coronal. Acá podemos ver el neuroma. ¿Y cómo describe esto el médico radiólogo? Lo describe como hallux valgus, artrosis metatarso-sesamoidea del hallux y neuroma de Morton del tercer espacio, con un diámetro máximo de 4 milímetros de diámetro máximo. Y de manera de conclusión y recomendaciones de la presentación, es el neuroma de Morton una patología frecuente en mujeres de edad mediana en actividades de alto impacto y calzado ajustado. Por ejemplo, el esquí o ocupar mucho taco. Requiere adecuada formación para poder detectarlo, es decir, hay que saber la anatomía de la región plantar y saber demostrar las maniobras. Siempre correlacionar con la clínica porque es un dolor muy específico en las cabezas de los metatarsianos y tiene también asociado parestesia, como se comentó al comienzo. Y siempre se puede evaluar con las distintas maniobras dinámicas, que son tres, tanto por plantar dorsal y maniobra de Mulder, para confirmar o descartar el diagnóstico. Evaluar la compresión para no confundir o sobreestimar la bursitis intermetatarsiana. Siempre buscar la continuidad con el nervio. En el caso que mostré, no pude encontrar la incidencia para demostrar el nervio, pero sí en el eje corto se podía ver de manera clara, entre comillas, la protrusión de este neuroma, de la imagen sólida, y demostrar con rotulaciones, como en todo examen ecográfico, el sentido de corte, si es longitudinal, transversal, eje corto, eje largo, clip de maniobras, videos. Se puede dar esta patología en cualquier espacio, ya sea en el primero o en el segundo, pero es más frecuente en el tercero. Y considerar también los diagnósticos diferenciales. Y también se puede comparar con el contralateral para ver cómo está, digamos, el otro pie, si es que hay alguna alteración evidente. Y estas son las referencias, esa sería la presentación. Pues muchas gracias, Felipe. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas, así que está abierto el chat para que puedan dejar cualquier duda. Yo quiero comenzar revisando tu caso, si puedes mostrarlo nuevamente. Eh, Me pareció súper interesante el darle la vuelta digamos, a la falencia de no poder de no poder enviar los videos al PAX, pero sí ocupar estas imágenes seriadas que ayudan mucho también, porque al revisarlo en el PAX se puede ver casi como un video. Quería preguntarte, al hacer esa maniobra y cuando sentiste el clic de la protrusión del nervio, del neuroma, ¿cómo fue la sintomatología del paciente? ¿Cambió, aumentó o no hubo cambio? Sí, al paciente le dolía mucho, mucho. De hecho, cuando sentí el clic, ella ya, incluso se le salía un poquito las lágrimas, pero ella estaba en condiciones de hacer el examen para saber qué es lo que tenía. Pero sí le dolía harto. De hecho, ya entró a la sala, al box, quejándose. Quería sacarse luego los zapatos para, digamos, tener el pie libre. Pero haciendo la maniobra hubo un cambio de síntoma porque le dolía más. Y sentía irradiación y parestesia en los dedos adyacentes. Perfecto. Y acá en este caso no lograste identificar fluido, ¿no es cierto?, de la bursa asociado, era solo neuroma sólido, ¿no? En este caso se hizo la exploración de toda esa región plantar y no se identificó alguna imagen sugerente de bursa. Solamente la imagen sólida que protruía. No había una coexistencia. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Dejamos abiertos también los micrófonos para quien quiera compartir alguna experiencia de que le haya llegado algún caso similar eh, o alguna variante de esto, o directamente por el chat cualquier duda que puedan tener. Yo aprovecho de hacer otra pregunta respecto al tratamiento, de lo que tú pudiste revisar en toda esta revisión bibliográfica.
¿Cuáles son los tratamientos más frecuentes para este neuroma? Dentro del mundo del tratamiento está el tratamiento no quirúrgico y el quirúrgico. Dentro del no quirúrgico, lo primero que se hace, según la literatura que tuve acceso, es el cambio de calzado, es decir, tener más espacio para la cabeza de los metatarsianos. Posteriormente se ocupan plantillas personalizadas y posteriormente se hace una inyección ecoguiada con medicamento, con corticoides, con antiinflamatorio. Si luego de eso, de toda esta batería de tratamiento, no hay mejora significativa, se puede pasar al área del tratamiento quirúrgico. Y dentro del tratamiento quirúrgico hay dos vertientes. Está la primera, que es la descompresión, que su objetivo es liberar el espacio adyacente del neuroma, pero no se saca el neuroma en sí. Y el otro es la extirpación directamente del neuroma, la exéresis del nervio interdigital. Las dos tienen distintos abordajes. Y lo que se hace en la que es descompresión, una incisión por dorsal o plantar o interdigital, se hace una sección del ligamento intermetatarsiano profundo para generar más espacio en el sector y disminuir al máximo la sintomatología. En el tratamiento de extirpación se hace una incisión mucho más grande, unos 4 centímetros aproximadamente, por dorsal o plantar, y lo que se hace acá es sacar el neuroma con un margen más amplio, unos 1 a 3 centímetros, y dejar el muñón lo más proximal posible para que esto no quede en la zona de impacto, en donde el pie tiene todo el peso del cuerpo. Ahora los dos accesos tienen desventaja. La literatura que tuve acceso, el abordaje dorsal es muy difícil que cicatrice, se generan muchas infecciones, y el abordaje plantar se puede generar un tejido cicatricial hipertrófico doloroso, por lo tanto el posoperatorio puede ser más largo. Y destacar también que cuando se descomprime el nervio, algunos cirujanos dicen que cortar el ligamento, es decir, una sección del ligamento, no sirve para atenuar toda la sintomatología. Por lo tanto, lo que ellos hacen también es una osteotomía en las cabezas de los metatarsianos para generar más espacio en ese sector y disminuir así los síntomas. Perfecto. Y también me imagino los hábitos que lo produjeron también limitarlo, en el sentido del calzado y como el alto impacto y todas las otras como antecedentes que podían estar asociados. Claro. Súper. O sea, ¿quién más tiene alguna consulta o aporte? Eric. Hola, Hola, Eric. Ah, ¿cómo están? bien, bien. Bueno, primero, felicidades, Felipe, muy buena presentación, así que súper bien, súper clarito. Aporte y Gracias. si podemos como conversarlo un poco, porque para mí me es mucho más fácil explorarlo cuando uno está haciendo las maniobras y todo en el transversal, y no sé qué opinan ustedes, pero a mí me es más cómodo verlo en el transversal. En longitudinal tiendo a perderme incluso cuando busco neuroma. Y lo otro que puede ser un tips que no sé que si usan ustedes es buscar las arterias o el paquete vasculonervioso en la zona. Creo que a veces uno está medio perdido como en la zona anatómica y buscar la arteria en el espacio puede ser súper útil para orientarse de cuál es la ubicación que debería tener el nervio en la zona. No sé si están de acuerdo conmigo, Felipe. No sé cuál es tu experiencia con respecto a eso. Sí, siempre en el corte transversal me es más fácil ubicarme también y ver si hay alguna alteración. Ya cuando identifico algo y tengo mayor seguridad, me voy al eje largo, al longitudinal, pero claro, es más complicado porque espacialmente puede el neuroma dirigirse hacia superficial, profundo, medial o lateral en el eje largo. En cambio, en transversal uno lo ve justamente ahí, en el corte de la cabeza, en los metatarsianos, y también por dorsal me ha tocado explorar, pero en mi experiencia no me ha resultado efectivo.
siempre por plantar. Y transversal, como dice Eric. Y el tema de buscar los vasos también puede servir siempre cuando el paciente, digamos, tenga un panículo adiposo no tan prominente. Ahí tendría que cambiar de transductor si es que no tiene señal. Pero claro, actualmente no lo he hecho, pero puede servir, como dice Eric, para ubicarse espacialmente en la anatomía del espacio intermedio terciano. ¿Puedes volver a la diapo donde está el recordatorio anatómico del espacio intermetatarsiano? Para quienes no estén familiarizados con la anatomía. Eh, Entonces, claramente ahí está lo que nos decía Eric desde el paquete vascular nervioso, arteria, vena y nervio, en el espacio por plantar, o sea, plantar hacia desde el ligamento, y el nervio está ahí mismo. Entonces, claramente guiarse con el Doppler, teniendo, como decía Felipe también, o un abordaje adecuado, que la piel tampoco sea tan gruesa que nos limite tanto la señal, es un súper punto de referencia porque es ahí mismo donde está el nervio. A veces uno anda medio perdido porque claramente por el pánico del adiposo puede estar el nervio flotando en otros espacios donde uno no esté viendo, entonces es la mejor referencia. Y también coincido que en transversal finalmente es donde uno se puede dar cuenta en la detección de esta patología, y finalmente lo longitudinal es para complementar, para medir, para evaluar la bursa, si es que hay una bursitis intermetatarsiana asociada, y hacer las maniobras como para desplazar este líquido que puede simular, digamos, como sobreestimar el neuroma, y también ayudar a la demostración, a la mejor demostración. Pero, pero estamos súper de acuerdo que en transversal finalmente es lo que nos ayuda a poder identificarlo. Em, Cristian, respecto a las sí, medidas, la literatura igual dice que la ecografía a veces da un diámetro mayor del que el cirujano ve en el acto quirúrgico. Y también dice que es probablemente por lo que tú dices, que tal vez no se hizo una compresión adecuada y se midió más el neuroma y la bursa. Por eso fue como un diámetro un poquito más grande. ujú, sí, sí, seguro que sí. Pero ese diámetro, ¿cuánto más o menos es? O sea, mucho más de lo que se estima en el acto quirúrgico, o son pequeñas diferencias de No, milímetros. son pequeñas diferencias. Ya. Entonces, Pequeñas diferencias. lo más seguro, porque finalmente cuando uno hace las maniobras de compresión, uno desplaza el líquido, pero el líquido igual, digamos, se desplaza hacia otro lado, pero digamos, se va un poco hacia alrededor. Y también las paredes, porque es una bursitis, entonces hay proliferación o engrosamiento de la sinovial de la bursa, por lo tanto también es una parte sólida, entre comillas, que está alrededor del neuroma o adyacente al neuroma, y también fácilmente puede alterar la medida específica de la medida. Finalmente, ecográficamente son medidas de referencia, y siempre van a haber alguna pequeña diferencia con el diámetro real del neuroma que se vea después en el acto quirúrgico. Yo quería volver al punto que habías consultado respecto a la evaluación por dorsal o plantar. Yo también coincido contigo que también desde la parte para identificar el neuroma, como en el espacio intermetatarsiano está más cercano hacia la piel de plantar, es más fácil identificarlo con todas las maniobras desde plantar. Al contrario de lo que dice la literatura, o al menos el libro Bianchi, que es desde dorsal, porque finalmente en dorsal está más cerca la bursa que el nervio. Entonces, también me resulta mucho más fácil desde ahí. No sé, Eric, si opinas lo mismo también. Sí, el abordaje plantar yo creo que es más sencillo para ubicarse anatómicamente en mi experiencia. Sí, y con la maniobra de apretar también me sale mucho más fácil apretar como en la imagen del medio, como apretar el espacio desde dorsal, también me sale más fácil, por una como cuestión de comodidad más que nada también. Pero ecográficamente creo que es mucho más fácil explorarlo por plantar en estos casos. Ahora, siempre hay que mirar por los dos lados, en caso de que asegurarse bien
no quedarse con una sola visión y no quedarse con una sola maniobra. Eso también creo que sería bueno como recalcar. Y lo otro que como para que los radiólogos siempre nos crean, súper importante tratar de mostrar la imagen que demuestre la continuidad del neuroma con el nervio. Creo que eso es súper importante. De esa manera como que se descarta que no sea una bursitis, por ejemplo, que es como lo que más nos podría confundir en estos casos. Entonces, esa foto ahí, por ejemplo, la que está ahí mostrando el pipe, se ve súper claramente la comunicación con el nervio y eso es una de las tareas grandes que uno tiene frente a estos casos. Ahora, no sé si me voy a cambiar un poquito de tema, pero en cuanto a, porque no todos tienen neuroma de Morton, entonces yo sé que lo nombraste, pero quizás sería bueno que lo recalcáramos con respecto a los diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, hay varios diagnósticos diferenciales que a veces pueden pasar desapercibidos, por ejemplo, las fracturas por estrés del tercer metatarsiano, que es una causa importante de metatarsalgia. Entonces, de eso me gustaría que como que pudiéramos hablar un poco. Claro, la fractura oculta, como dices tú, también puede ser la posible causa del dolor. Hay, cada metatarsiano hay que hacer un barrido tanto en longitudinal y en transversal. Y lo que se va a ver es como una imagen hipocogénica muy fina, adyacente a la cortical, que puede ser sugerente de fractura. Tanto en el eje largo como en el eje corto se puede comparar con el otro, con el contralateral, y se tiene que aplicar Doppler potencia para descartar o confirmar flujo. Pero en el caso, claro, deberíamos revisar el metatarsiano en toda su extensión, especialmente el tercero y el segundo, en la diáfisis, Por- y por dorsal, que es por más dorsal, fácil claro. de evaluar la fractura por sobrecarga. Claro. Es un tema súper interesante ese también, porque respecto al como un porcentaje muy poco, digamos, científico, pero llegan hartas órdenes por sospecha de neuroma de Morton que realmente lo son, como la apendicitis, no sé, porque finalmente es como... pero hay que siempre tener la certeza de que estamos haciendo una buena evaluación, de que puede haber un neuroma pequeño que no identifiquemos. Los ejemplos que revisamos siempre la literatura son grandes, son súper evidentes, bastante fáciles de identificar, pero el verdadero desafío es cuando son sintomatología incipiente, donde puede ser cualquier otra sintomatología, o a veces nos encontremos con otro hallazgo que explique, entre comillas, la sintomatología y no lo sea, o sea, satisfacción en la búsqueda de, por ejemplo, encontramos una sinovitis de la articulación de metatarsofalangica 3. Entonces decimos, ok, ese es el dolor, pero siendo siempre la sintomatología asociada o la orden médica con sospecha de neuroma de Morton, tenemos obligadamente que revisar todos los espacios intermetatarsianos con mayor especificidad el tercero, con todas las maniobras, las tres maniobras, el longitudinal y transversal, y con mucho mayor detalle el tercer espacio con la maniobra de Mulder en transversal, que ahí es donde debería aparecer, y siempre tener en consideración los otros diagnósticos diferenciales. A veces también por querer demostrar un neuroma, porque tiene la sintomatología y hay algo ahí específico, también deben existir errores diagnósticos donde se pueden medir bursitis que son sola bursitis como neuroma. Entonces hay que tener mucho cuidado también porque la sintomatología es idéntica, las causalidades son las mismas, pero la diferencia es que no es un nódulo sólido, sino que es una colección líquida que puede tener diferentes formas, contenidos, pero siempre va a tener refuerzo acústico posterior y va a tener irrigación periférica en la membrana sinovial y no interna, como podría tener un neuroma. Y la otra diferencia es que va a ser compresible o parcialmente compresible al menos con las maniobras. Entonces eso también nos puede ayudar a hacer la diferencia. Ese es un punto súper clave para diferenciar entre esos dos diagnósticos diferenciales que nos puede llevar a un error. Ya sabemos que el tratamiento no es quirúrgico directo, pero sí puede ser tratamiento intervencional de más,
solamente porque, o otro tratamiento que no corresponda. O sea, si una bursitis se tratará con corticoides y otros tratamientos antiinflamatorios, versus lo que nos explicaba Felipe, que eran todos los otros tratamientos que son mucho más invasivos para un neuroma real. Entonces, también es súper importante tener claro los signos, cuáles son las maniobras cómo hay que demostrarlo, y también tener claro que la ecografía actualmente es un método de primera elección, y muchos pacientes no tienen acceso a resonancia, por lo tanto, se quedan con solamente el diagnóstico que nosotros hacemos en la ecografía. Por lo tanto, muchas veces se pueden derivar a tratamientos erróneos solamente porque hicimos un mal examen en ecográfico. Así que la idea principal también de esta presentación y todo lo que preparó Felipe es para tener esa claridad finalmente y tener esa responsabilidad de destacar esa responsabilidad que nosotros tenemos como tecnólogo ecografista, de que el poder de hacer llegar al diagnóstico correcto está solamente en nuestras manos y ojos, y el de nadie más. Entonces, finalmente, si nosotros nos equivocamos ahí, vamos a cometer un perjuicio contra el paciente que estamos tratando de ayudar. Em, Un detalle, Cristian, que no nombré, que puede ser en cualquier espacio intermediarciano y también puede haber más de uno. Pueden haber dos al mismo tiempo en el mismo pie. También es algo que está descrito. Puede ser uno un neuroma, puede ser el otro una bursa, pero pueden haber es dos neuromas en el mismo pie. súper buen punto también. Tenemos preguntas. David Daruich nos pregunta, ¿siempre el dolor es localizado en la zona o puede tener sintomatología de irradiación del dolor hacia otras zonas? El dolor más intenso es donde indica el paciente, generalmente en el espacio intermetatarsiano, pero se puede irradiar hacia dorsal, hacia proximal o hacia plantar proximal. Puede haber parestesia también. Puede ser focalizado o puede ser irradiado. Y en los casos que han visto, normalmente les toca que el dolor es así como muy específico. Justo ahí me duele, y sobre todo cuando hacemos las maniobras de compresión, como nos decía Felipe, el paciente casi llorando. La Mm. idea es no llegar a ese punto, pero costo-beneficio, por lo menos para la confirmación del diagnóstico, eh, también coincide mucho es una ventaja finalmente de lo complejo que es evaluar esta patología de que la clínica siempre está asociada específicamente ahí, a diferencia de otras patologías que pueden dar dolores difusos y poco específicos. Les ha tocado también esa coincidencia, ¿no? En mi experiencia ha sido focalizado el dolor y el paciente sabe muy bien dónde le duele y describe muy bien los síntomas. Y a la hora de hacer la maniobra, claramente se siente con la mano que tiene, que no tiene el transductor, se siente como un chasquido, como que algo se movilizó. Entonces uno tiene que ir directamente a buscar bajar la frecuencia, mover la ganancia, tratar de optimizar los parámetros técnicos para tratar de obtener el posible neuroma, porque si uno siente el clic, probablemente puede ser muy pequeño, porque si un pie es sano, solamente se ve producción de grasa y no se hay un clic, un resalte, digamos. Un clásico síntoma o como refieren los pacientes esta patología es que dicen que les da la corriente en los dedos. Como que es muy común. La paciente te dice, no, es que siento como que me diera la corriente, sobre todo cuando camino o hago algún movimiento. Ese es como muy clásico, eso es como lo que más he escuchado yo en la vida. Y claro, pues ya es súper cierto, las mujeres eh, no sé, a lo mejor hay estudios ahora, pero antes las mujeres usaban más tacos. Entonces, ahora ya los zapatos en punta. Entonces, me imagino que antes era mucho más común, y ahora las mujeres ya usan más zapatillas. Me imagino que vamos a ir disminuyendo la incidencia. Esperemos. Pero, pero la historia era muy común de la mujer que usó tacos toda la vida, o zapatos en punta, y que te refería como
como que le daba la corriente en los dedos que estaban afectados, en los orteos que estaban afectados. Es súper común en eso. Claro, el zapato estrecho, el microtraumatismo, trotar también, y el esquí también salía en la literatura por el calzado que ocupan ellos. Todo eso puede ser el factor de riesgo, pero como dice Eric, el zapato estrecho es como el principal detonante. El- Respecto a lo que ustedes han visto también, ¿cómo ha sido su experiencia respecto a las bursitis intermetatarsianas asociadas? ¿Le ha tocado más neuromas, solo neuromas o neuromas con un poco de bursitis al lado? En mi experiencia me ha tocado solamente neuroma. No he visto que esté asociado con bursitis o imágenes que sean sugerentes de bursitis adyacente. Eric, ¿cómo te ha ido en esa experiencia? 50-50. Ajá. 50-50, sí. Ujú. Muchas veces solo Bursity, que hay una imagen que es súper común de la Bursity que tienes, Felipe, en una de las fotos que pusiste en tu presentación. Esa misma. Esa, de hecho, la vi hace poco y fue como, oh, esto es muy de libro. Y era muy, muy así. Y los otros 50 los neuromas. Y un alto porcentaje en que no he visto nada. Claro. También, ojo con eso, que también puede ser que no veas nada, me imagino yo. Eh, que no todos los pacientes van a tener neuroma, eso me refería adelante. Eso también es súper importante también porque pueden estar en el proceso de, como nos decía Felipe al principio, una alteración fibrótica. Entonces hay un periodo no corto de evolución para que se forme el neuroma, por lo tanto la sintomatología puede ser la misma, los mismos factores de riesgo que lo están produciendo, pero está en vías de. Entonces hay una neuropatía compresiva finalmente, alteración inflamatoria del nervio y claro, no vamos a ver una masa como tal, dependiendo claramente del equipamiento que tengamos. Si tenemos un paciente con fácil, digamos, como abordaje y con transductores y equipo adecuado, podríamos ver incluso ese engrosamiento del nervio, sobre todo con transductor hockey stick con mucha más frecuencia y con poder de resolución. Pero bueno, sabemos que la realidad no es tan buena en el sentido de tener todo el equipamiento que uno le gustaría, pero por lo menos también tener claro que hay un gran porcentaje de pacientes que pueden tener sintomatología y no tienen ningún hallazgo ecográfico, hay otros que pueden estar en vías de y finalmente son los que tienen ya una evolución de mayor data, los que desarrollan el neuroma como tal y lo podemos identificar ecográficamente. Bien, no sé si hay más preguntas por ahí. Yo quería compartir un videito también de los mismos que estuvimos revisando con Felipe para esta presentación. Y hablamos de lo mismo respecto a, te voy a bajar Felipe, eh, respecto a la evaluación transversal. Entonces, tenemos la misma historia del tercer espacio intermetatarsiano y hicieron aquí también hacen una especie de evaluación como con sustracción. Entonces se evalúa esa zona y coincide después con las piezas quirúrgicas que hicieron después. Ahí el signo de Mulder y ahí también hacen esa sustracción de la imagen. Ahí se nota que también fluye un poco de líquido, se nota que está más asociada a una bursitis. Este es el longitudinal, una masa que tiene continuidad con el nervio, pero es bien irregular. También no solo es nodular fusiforme, bonita u ovalada, sino que muchas veces es súper irregular en forma y heterogénea. Acá, súper similar a lo que había encontrado Felipe también en su caso, también se nota que protruye
y hicieron la sustracción de toda esta zona. También al parecer tiene un poco de líquido asociado de la bursa. Y, y acá otro caso también diferenciado respecto a un caso con bursitis asociada. Bien, eso les quería complementar. Finalmente son las mismas signos y apreciaciones que teníamos respecto a esta patología súper interesante, que es bastante evidente cuando ya está desarrollada, pero hay que tener todo el expertise de ver casos clínicos, de revisar este tipo de herramientas que tenemos en la literatura muy fácilmente. Uno pone en internet evaluación de neuroma muerto por ultrasonido y salen miles de videos y evaluaciones, clases, etcétera. Entonces, hay que nutrirse mucho de eso para prepararse para cuando llegue el caso real y lo podamos identificar correctamente. Bien, pues en honor al tiempo, estamos cumpliendo con nuestro tiempo definido. Así que damos por finalizado este webinar. Agradecemos a todos por su asistencia y también su participación. Agradecemos a Felipe por su gran presentación, detalle, todo el trabajo detrás de toda esta presentación, revisión y actualización también de literatura. Y los dejamos cordialmente invitados para nuestro próximo webinar el martes 29 de octubre. Como es el mes de la mama, va a ser en actualización del manual BIRATS 6 por nuestra tecnólogo médico especialista en ecomamaria Natalie Tejos. Así es que nos vemos el próximo mes y todo por redes sociales. Después se inscriben y les llegará el link para que puedan conectarse. Bien, pues muchas gracias, Eric, por tus aportes y ayuda. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Bien, Gracias, pues Eric. cuídense, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, Chao, chao. chao.